Me llega, ya. ¿Empezamos? Ya. Ya. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el horario que nos están mirando, nos presentamos, somos estudiantes de la carrera Comercio Internacional de la materia Geoestrategia y Escenarios Económicos Mundiales. Primeramente nos presentamos, soy la estudiante Daila Ariana López Herrera y la otra estudiante es Cuellar Flores Ariana Inés. Vamos a hablar sobre lo que es el contrabando, nuestro tema. Vamos a hablar sobre el contrabando en Bolivia, el contexto internacional, cuál tema de nosotras es el contrabando en las fronteras del sur de Bolivia. Para empezar a hablar de lo que es el contrabando es un tema muy profundo y con varios datos y mucha información. Pero primeramente vamos a hablar de lo que es el contrabando. Entonces, para empezar esto, le voy a dar la voz a mi compañera Inés para que ella le hable lo que es el contrabando. Bueno, el contrabando es un delito ilícito, hay que aclarar eso, porque es la salida o el ingreso de mercadería ilegal que entra a un país en la que no paga impuestos, evade aranceles y además esto se comercializa y se gana dinero de forma ilícita. No está correcto, hay que recalcar que eso está mal. Y también hay varios tipos de contrabando. Para esto, la venta del contrabando, o sea, la venta de mercadería que ingresa a un país a otro sin pagar impuestos o evadiendo las leyes fiscales que hay en cada país, debe ser prohibida. Para hablar un poquito más de los tipos de contrabando son tres. Los más bueno, dos, los más técnicos, que sería el contrabando abierto, que es cuando una persona, bueno, cuando se evade el control que hay en las aduanas y se busca una ruta alternativa en la que permite que permite una mayor restricción, en la que pasa evadiendo todos los controles de aduanas que hay en las fronteras que se debe. Y el control técnico las aduanas, no se va del control aduanero, sino que se lo mete a través de un engaño. Hay casos en los que entra un camión a Bolivia con maíz, puede ser maíz argentino, y pasan legalmente, pero a cierta parte de la mercadería que traen, ellos traen al medio, dentro de algunas bolsas, algún empaque, traen soya o harina. Ya eso sería la forma de contrabando técnico. Y luego está el contrabando hormiga, que es cuando se realiza el contrabando a pequeñas escalas. Aquí podemos dar como ejemplo, bueno, las hormiguitas llevan su carguita una por una en su espalda. En este caso podemos decir que los contrabandistas hacen lo mismo, pero aquí ellos hacen a través de otros medios. Por ejemplo, hay fronteras en las que se han encontrado los contrabandistas que contratan buses en los que ellos meten su mercadería y en vez de meter gente, meten mercadería y ellos son los que traen así, de ese modo. Le paso a mi compañera, la palabra a mi compañera. Claro, es interesante ver que el contrabando todavía tenga tipos de contrabando, aparte de cómo se clasifica cada tipo de contrabando. O sea, no solamente existe una forma de poder contrabandear, pero también hay que hablar sobre qué leyes hay para poder impedir que haya el contrabando. Una ley que aplica en la lucha contra el contrabando. Pero ¿cuál es esa? Este, a ver, amiga, compañera, Ale, por favor, si sabe. Eh, la ley de la lucha contra el contrabando es la ley 1053, que fue declarada el 25 de abril del 2018 durante la presidencia de Evo Morales Ayma.
Esta ley tiene como objetivo poder fortalecer los mecanismos para una coordinación interinstitucional para poder luchar contra el contrabando en sí. Esta ley tiene por objeto hacer planes, buscar métodos o mover a las fuerzas, al ejército y a la aduana para poder controlar y regular estos movimientos que hacen los contrabandistas. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta a Daila. La parte de la historia, ¿cómo sería en esta parte la historia a nivel mundial? ¿Cómo empezó el contrabando? ¿Cómo empezó? Pues la Sí. verdad es interesante cómo empezó a nivel mundial, ya que esto empezó desde el siglo XVI, gracias al John Hawkins, quien este señor es un marinero, comerciante, que traficaba, o mejor dicho, traía mercancía de esclavos negros ingleses. Esto, la verdad, fue interesante porque empezó todo el contrabando a nivel mundial por traficar esclavos y productos eh, eh, de un continente a otro. Pues en la época colonial española, primeramente hay que saber de dónde empezó. Pues este monopolio español hizo el esfuerzo principales, o sea, hicieron de todo para que se pueda extender en toda América española, además que la producción industrial de países como Inglaterra y Holanda impulsara sus mercaderes industriales a países de otros mercados, o sea, buscar nuevos mercados. Y gracias a esto hubo la competencia de los puertos americanos, que comenzaron a traer tratantes ilícitos que ofrecían mejores precios eh, para el comercio legal, según. Los contrabandistas echaron mano a diversas artimañas para poder burlar la vigilancia española y poder traer productos codiciados a mercados americanos. Esto para España, el contrabando no pudo ser detenido ni peor eliminado. Las reformas de los Borbones en ese siglo, en la mitad del siglo XVIII, se constituyeron varios intentos para poder erradicar o por lo menos disminuir lo que es el comercio ilegal en su totalidad. Los productos más contrabandeados en esa época, mejor dicho, en ese siglo, fueron mercancías principalmente de materias primas, como madera, tintore- tintoreas, perdón, no, nobles, frutos, azúcar, tabaco, algodón, cacao y en menor cantidades, los metales preciosos. En tanto, las mercaderías más apetecidas en Hispanoamérica fueron los tejidos, diversos provisiones como aceite, bebidas alcohólicas, etcétera. También como algunos artículos domésticos y bienes de producción, como ser las herramientas de hierro y de acero principalmente. Así fue como comenzó, querida compañera, lo que es el contrabando a nivel internacional. Pero vamos a hablar también que no solamente existe cómo empezó a nivel internacional, sino también existe el contexto de cómo empezó el contrabando a nivel nacional. ¿Quiere que le explique, mi querida compañera? Sí, por favor, eso te iba a preguntar justo terminando eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo empezó? Todo empezó desde el contrabando en Bolivia, empezó en la década de los 50, donde el país estaba totalmente enfrentando un contrabando de exportación. Después de varios desequilibrios que tuvo, tanto comerciales como económicos, el país estaba sufriendo también político en ese momento. Eh, según hasta
historiadores la historia de Bolivia, según hasta 1985 hubo una estrategia que se llamó Estrategia de Sustitución de Importación. Esta tenía varias restricciones arancelarias a los productores provenientes del exterior. Y pues luego, en la década de los 80, se implementó un nuevo modelo económico basado en una estrategia eficiente de inserción internacional hacia afuera. Su objetivo era tener una asignación más eficiente de los recursos que tenía Bolivia, o mejor dicho, donde los precios eh, tenían que ser determinados por el mercado y no por el Estado. Desde 1985 se dejó de aplicar licencias o permisos para las importaciones y unificaron las tasas arancelarias de diversos productos. Llegaron en esa época, hasta esa década, llegaron a una tasa arancelaria del 10% sobre el CIF frontera. Las líneas liberales de política fueron modificadas gracias al plan del desarrollo en ese actual gobierno, que planteó el restablecimiento de medidas arancelarias enfocadas a proteger el mercado nacional. Sin embargo, los hechos muestran una realidad totalmente diferente. Las crisis económicas que tuvo en la primera mitad de esa década la década de los 80 debilitó totalmente la gestión pública económica del mercado, lo cual esto permitió un proceso de liberación comercial ante la promulgación como porcentaje del PIB de alrededor del 4%. Esto también del año 2006 de 2006-2008, en ese gobierno se observó que el incremento de importaciones ilegales aumentó, llegando casi al 6,3% del PIB para el 2008. Entonces, el contrabando empezó a incrementar según pasando los años, y no se pudo erradicar hasta en la actualidad, y sigue afectando demasiado a la expansión productiva, principalmente en el sector manufacturero de productos informales por legalidad. Está muy interesante la historia. Y relacionado con esto, ¿se podría hablar de cómo afecta el contrabando al país, cómo afecta a la economía? Sería muy interesante que me hable de cómo esto del contrabando afecta a la economía, llevando Bueno, más a una información profunda. bueno, según lo que hablaste, hablabas del PIB, los impuestos. Esto nos afectaría bueno, en el Estado más que todo, porque en sí el Estado se mantiene de los impuestos que cobran, que pagan. Esto disminuiría el ingreso del Estado, que serían la evasión fiscal, se podría decir, los impuestos y los aranceles. Y esto haría o hace que el gobierno no pueda invertir en infraestructura o servicios públicos. También se podría decir que es una competencia desleal hacia el mercado interno que tenemos, ya que nuestros productores, nuestros comerciantes que producen y todo lo crean con mano de obra, producto boliviano, tienen una competencia constante con el contrabando, ya que prácticamente el contrabando es un poco más barato, así que las personas se van más hacia lo barato y esto les afecta, ya que no pueden conseguir lo que ellos deberían y les afecta a los comerciantes, ya que tal vez lo que sea de contrabando se vea más barato, de buena calidad, pero también se podría recalcar que esto no tiene una buena calidad, ya que cuando se va en los impuestos, entra de manera ilegal, estos se evitan entrar por un control que son de calidad,
de salubridad, en el que se van viendo diferentes formas o diferentes cosas de cada mercadería en la que va ingresando, que en cambio aquí las cosas bolivianas, las cosas que llegan legalmente, pasan por el mismo procedimiento. Aquí se diría que eh, los productos contrabandeados nos afectarían un poco más a la salud pública, ¿no? Exacto. Es increíble cómo el contrabando afecta demasiado a la economía de nuestro país. Esto también, desgraciadamente, no ayuda en el incremento económico de nuestro país, más bien se reduce. Gente gana de manera ilícita dinero, lo cual afecta demasiado por la razón de que también las tasas de desempleo, una gran variedad, la verdad. Es demasiado interesante cómo afecta en la parte económica lo que es el contrabando. Pero cambiando de tema, también hay datos y estadísticas del contrabando a nivel nacional. Según los estudios del contrabando de Bolivia, vamos a dar unos pequeños información. Empezando que Bolivia surge en una década de un crecimiento del 4% entre los años 2013 y 2022, según los estudios del contrabando. El diagnóstico se basa en cifras, en estimaciones de la Confederación de Empresas, Empresarios de Bolivia, el CEPB. Comparó y validó estudios de la Cámara de Industria, de la CAINCO, de Santa Cruz y los que son Euromonitor, que es el CBN. El contrabando creció al 44%. Es muy increíble la cifra de lo que creció el contrabando de un ingreso ilegal de mercadería. Sumó casi 27.764 millones de dólares, aumentando en 2.319 millones de dólares en 2013 a 3.331 millones de dólares en 2022. El número de cifras se dispersaron totalmente en 2014 y en 2022 se superaron casi 3.000 millones de dólares. Esto afirma que Bolivia totalmente es un delito tener este contrabandeado porque se pierde una gran cantidad de ingreso para Bolivia. Pero esto que también el contrabando afecta totalmente lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto Nacional, porque en Bolivia del 2022 representa casi el 7,96% del Producto Interno de Bolivia, del país, que eso casi son 3.331 millones de dólares, según industriales, las empresas privadas del país, también sacado por información. Y ya que también luego en 2018 el contrabando se representó casi el 6,68% del PIB. Por su impacto disminuyó hasta el 2020 ya que todo el mundo conoce lo que sucedió, que fue el COVID-19, afectó totalmente a la economía y en todo lo que conlleva en la exportación, importación hasta el contrabando de lo que es. Eh, Aún se disminuyó totalmente, pero luego de eso alcanzó un nivel más alto que es el 8,08%. El contrabando representa totalmente la producción de Bolivia. El contrabando se ha multiplicado sus canales y operaciones, poniendo en riesgo al país. El crecimiento del comercio es el doble de lo que es la economía de Bolivia. Es un tema muy grave. La verdad es que sí. Introducción de lo que es cómo el contrabando afecta el PIB de Bolivia, según el análisis de una década. Entonces, hablemos también a lo que es importante en esto, que es el contrabando en la gestión de 2020. Vamos a analizar el contrabando en cuatro años y luego vamos a compararlo el 2020 a 2020, de 2020-2021 a la gestión 2020.
Bueno, para empezar, el contrabando de millones de dólares, esto afecta principalmente al país. Claro, la Cámara Nacional de Industria se enfocó en tomar medidas, pero que afecta al 2% del Producto Interno, cifra que alcanzó a 383.431 millones 400 años, que en 2020 el contrabando incrementó millones de dólares. Que esto representa no, contrabando tiene un impacto negativo privado en la producción, eh, de manera legal, acciones rever o bajo. Bueno, siguiendo. Eh, Gracias a a las que hubo operativos de lucha contra el contrabando, se pudieron incrementar en esos años los lugares de productos donde más se contrabandearon fueron Bermejo, Yacuiba, Villazón de Argentina, que se pueden ver en el cuadro que luego aparecerá en nuestras pantallas. Y luego entramos al contrabando gestión 2021, que la aduana nacional ha llegado a un arduo labor contra el contrabando, comisando más de 652 millones de bolivianos en mercancía ilegal en todo el país en el año 2021. Esto se apunta a igualar o superar los 605 millones de bolivianos en el año 2019. Lo que fueron más contrabandeados fueron los vehículos, representando el mayor puesto, que fueron 314.000 millones de bolivianos, casi 605 millones. En 2020 y 2019 casi, las tres fuerzas operativas tuvieron en total 21.995 operaciones, como dije, encaradas, aumentando la entidad de operaciones. Los vehículos indocumentados, las mercancías más contrabandeadas fueron vehículos, que representa la mayor comisión, que son 314 millones de bolivianos. Están también luego las prenderías, ropa usada, ropa nueva, zapatos, entre otros, que conlleve, son en total 42 millones de bolivianos. Equipos electrónicos, que son teles, entre otros, teles, celulares, laptops, entre otros, casi 72 millones de bolivianos. Luego están las bebidas alcohólicas, que son casi 40 millones de bolivianos. Alimentos, que son semillas, cereales, frutas, que casi son 25 millones de bolivianos. Estos operativos fueron las incautaciones más importantes que tienen que ver en todo el año, en los otros años pasados. Fueron en su totalidad increíble la manera en cómo se pudieron, las operaciones exitosas que tuvo en ese momento. ¿Qué tal, mi compañera? ¿Qué opinan en esto de aquí? Oye, yo lo veo interesante. La parte de 2000, la gestión del año 2020, se podría decir que en sí paró, pero este, fue durante un tiempo en la que todo el mundo tomó las restricciones debidas que se tomaba en cada país. En este caso, Bolivia tuvo una restricción fuerte un cierto momento del 2020, que fue de marzo a
agosto, octubre, si no me equivoco. Aquí podríamos recalcar que, bueno, hemos sido nosotras testigos de que a pesar de la pandemia, aún así las personas llegaron a contrabandear en el año 2020. Aunque no había controles, no había y habían restricciones, se daban los modos y los métodos para poder meter mercadería de alguna forma u otra. Sí, la Porque verdad es que aprovecharon sí, demasiado en pandemia. sí, porque si no mal recuerdo, la mayoría de las cosas que consumíamos, o por lo menos nosotras consumíamos, eran cosas de proveniencia argentina. Eran productos argentinos, como ella decía, los productos alimenticios eran los que más entraban, además de los productos, la harina, la soya, que son los que más se contrabandean. Pero también, Pero yo quisiera preguntarle perdón, sí. no sé, está bien. Bueno, Como, quiero preguntarte cómo fue, cómo era el contrabando en esos años. bueno, creo que nos podríamos pasar un poquito más adelante lo que es el tema. El contrabando, se podría decir que entraba si bien entraba por Yacuiba. En Yacuiba está el Campo Pajoso, que es un centro, un punto aduanero estratégico, se podría decir, para el Estado, que es ahí donde se hacen los controles, etcétera. Pero hay gente que burla las restricciones, que burla las cosas de vida. Así que se meten por los pueblitos, se meten, hay videos, hay testigos que dicen que se entran detrás de las casas, se van de Yacuiba. Si ustedes se fijan en el mapa, vamos a poner el mapa aquí. Este, se entran de Yacuiba, hay unas quebraditas, hay un río, hay un riachuelo por ahí, en el que pasan mercadería por balsas, por barquitos. Incluso van detrás de las casas, hay unos pasadizos, hay unos quebraditas, hay un caminito para que puedan pasar, ya sea de dos, tres cajas cada uno, pero así se buscan la manera de contrabandear. Además de que se entran por Pocitos, tienen sus rutas los mismos contrabandistas en las que salen a la frontera con Argentina, que sería el pueblo de Salvador Maza, en la parte de Yacuiba, ¿no? Exactamente. Es interesante cómo la manera los contrabandistas quieran llegar o llevar productos, meter productos argentinos a nivel a Bolivia, la manera en donde pasan claramente por lugares secos, como también por el río, por barzas, por barcas, y también por que como se dice, ni siquiera son pavimentos, son, son estrechos que pueda pasar la gente con tal de que pueda meter a Bolivia. Pero cambiando Sí, de tema, hay que saber también que qué mercancías son más cotizadas a nivel sur de Bolivia que conecta con Argentina. ¿Será que puedes hablar vos, compañera, sobre qué mercancías se contrabandearon más en 2020 a 2023? de 2020 a 2023, las más descomisadas. Nada más descomisado. Bueno, las más descomisadas serían, bueno, en sí, eh, aquí tendríamos que partir tres puntos, que sería el primero, el principal, que es Yacuiba, el segundo, que sería Bermejo, que igual es una frontera con Argentina, y por último, Villazón, que aunque no está en el
Chaco, no está en Tarija, es parte de la frontera Potosí, si no me equivoco. Es la frontera con Argentina. La frontera con el pueblo que está al lado de Villazón se llama Quiaca. eh, y también uno de los pueblos que está cerca de Yacuiba son Villamonte. Uno de los, un caso que se ha dado en esta zona de Yacuiba, Villamonte, es que se han encontrado camiones cubiertos con, como se explicaba en un principio, cubren su mercadería, en este caso era soya, harina, cubren su mercadería con algo, con carpas, lonas, y encima le ponen mercadería legal, en comillas, se podría decir, que en este caso podría ser maíz. De esa forma es el que interceptan la mercadería. Y así es como se ha encontrado, ya que los controles aduaneros, ellos a la hora de ver un camión, los aduaneros, los policías que están ahí o militares, tienen la obligación y tienen el derecho de exigir al conductor que puedan ver qué hay adentro. Y hay veces que vienen con un palo o algo y los hunchan. Y ahí es cuando van pillando las cosas. En la parte de Villazón se podría decir que se ha pillado más que todo harina, eh, alimentos para perros, soya. Y en la parte de Yacuiba se podría decir que, bueno, al igual que en Villazón, Bermejo, harina, soya, alimento para perros, alimentos no perecederos, maíz y también el aceite, que es uno de los más contrabandeados, se podría decir. Claro, este, la verdad, una infinidad de cosas se puede contrabandear de Argentina a Bolivia y cómo puedan, la manera de ocultarlo todavía enfrente de los de la Defensa Nacional o de los policías para contarle pasar la mercancía. Como por el 2020 no se pudo contrabandear demasiadas cosas, pero sí, tuvo registros, eh, fueron las tablets, fueron impresoras, una infinidad, también teléfonos móviles. En el 2020 se contrabandeaban más cosas electrónica y ropa por la razón de los contrabandistas que querían empezar a incrementar sus ventas. Y en el 2021 fueron más alimentos, como leche, soya, trigo, maíz, harina, gaseosas, bebidas alcohólicas, alimentos para perros, como dijiste vos, querida compañera, vehículos indocumentados, prenderías, artículos de cocina, una infinidad de cosas, como también en el 2022, pasando así de rápido, dando una pequeña introducción de lo que me has hablado, que fue interesante también. También fueron los que más se contrabandearon motorizados, eh, productos electrónicos, prenderías, lo mismo, alimentos, bebidas, barcazas, aeronaves, lo cual es increíble porque es interesante, la verdad, y hasta como lo que también desean ¿Cómo pueden traer una contrabandear. aeronave? Es lo interesante, que no se sabe cómo se habrá traído se puede contrabandear una aeronave o un avión, la verdad, no se me viene a la cabeza, como también cosméticos y otras mercancías también. En el 2023 lo mismo, ropa usada, fueron semillas, frutos oleaginosos, que son las como el maní, almendra, perfumes, frutos, otros frutos, em, y de nuevo aviones y aeronaves, lo cual no se me viene, pero luego vamos a mostrar eh, cómo fueron los comienzos de mercancías según los años que pasaron. Eh, Luego otro punto interesante fueron los operativos aduaneros exitosos en el país. Los operativos, aquí se podría recalcar que sí habían
el tema del 2020 se pararon, se frenaron un poco hasta el 2021, mediados. Pero aquí podríamos pasar al siguiente punto, que sería el plan del sur y el tema del 2020. En 2020, si bien estaba prohibido el paso a las fronteras, los contrabandistas se daban modos, se daban métodos en los que salían con la mercadería de frontera y más allácito habían casas alquiladas con supuestamente personas viviendo, en la que lo usaban prácticamente como un almacén. Y ahí entraban los camiones, descargaban, y por otro lado salían camiones, autitos, camionetas Pero con la ahora mercadería, comencemos, pero ya en una pero forma una más pequeña introducción del camuflada, se Plan del podría Sur. decir. Pero quisiera saber más, ¿qué es el Plan del Sur? Si puedes explicar, querida compañera. Bueno, el plan del sur es más que todo, eh, bueno, tiene la finalidad de poder frenar el ingreso de la mercancía ilegal que llega constantemente de Argentina. El Plan del Sur fue implementada desde el 7 de julio del 2022. Esto durante el mandato o por órdenes del presidente Luis Arce. Y aquí hay algo interesante que resaltar porque no, no sé si ya tendrían esta indumentaria necesaria, pero se ha dado una indumentaria actualizada para la aduana en la que se dispuso de drones, se dieron cámaras corporales de videovigilancia, teléfonos satelitales, más motorizados de los que ellos sabrían tener, y también más técnicos aduaneros. Esto se podría decir que estuvo encabezado también por la aduana y por el viceministro de la lucha contra el contrabando. Y podríamos decir cómo opera el Plan del Sur. Eh, bueno, el Plan del Sur opera con controles operativos en las fronteras de Argentina, que como ya se mencionaba anteriormente, son Yacuiba, Bermejo y Villazón. Las más usadas son Yacuiba, Villazón. Bermejo no es tan, bueno, no se reportan tantos casos de operativos ahí. Eh, Se podría decir que los valores que se han descomisado con el Plan del Sur desde que se ha abierto, se ha dado a, a efectuarse, ha sido alrededor de 48 millones de bolivianos que les ha afectado a los contrabandistas, lo cual es algo eh, emocionante para nuestro país porque se está haciendo justicia, se está haciendo ya sea de poco, ya que en Yacuiba se han llegado a hacer operativos de 19 millones de bolivianos, en Villazón de 5 millones de bolivianos y, y en Bermejo también. En Yacuiba 23 millones de bolivianos se dieron a operar. Esto de aquí se podría decir que lo los alimentos, los productos que más se han incautado en el Plan del Sur son la harina, es una de las principales contrabandeadas, el maíz, la soya, las bebidas alcohólicas, aunque no sea algo de creer, es algo que han decomisado bastante. Han llegado a descomisar 4 a 6 camiones en un solo mes de solo bebidas alcohólicas, que son cerveza, energizantes. También se han pillado aceite, productos eh, perecederos o alimentos que esto, como ya se mencionaba anteriormente, no tienen registro sanitario y nos afectarían a nosotros ya que no tienen la certeza ni la seguridad de que son algo que están bien envasados o nos harían bien a nuestra salud. Estos serían, por ejemplo, el arroz, el azúcar, el fideo, entre otros.
También traen hasta frutas argentinas contrabandeadas, porque según dicen es más rica, más barata, como todo consumidor, digamos, que va y la compra, pero no sabe qué consecuencias puede llegar a tener. Si está fumigada, si tiene alguna norma seguida de salubridad. Y también los artículos de limpieza y los alimentos para perritos, que igual, como a nosotros nos haría daño lo que nosotros consumimos, igual sería para el caso de los animales, además de los pañales y los jugos que traen. Sí, la verdad, es increíble que no tenga un poquito de sensibilidad con la salud de las personas, con lo que es el contrabando, la verdad. Pero vamos a analizar también, antes de que se haya creado el Plan del Sur, en los años 2020-21, y cómo fue realmente los operativos de comiso de Bolivia en Argentina en esos años de gestión. Pues en el 2020, como muchos sabemos, empezó el COVID-19, no sé, y gracias a esto no se registraban demasiados recaudaciones, operativos y, mejor dicho, controles sobre el contrabando. Pero en lo que empezó de nuevo a tener mejor control, a mejor que hayan recaudado y comisiones, se recaudó 4 millones, perdón, 3,2 millones de bolivianos en cuatro meses nomás, en el año 2020 en Tarija. En, luego, entre el año 2000, perdón, entre los días del mes de diciembre, que es 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2020, la policía llevó a cabo 100 operativos en Tarija en las que confiscaron más de $600.000, perdón, 600.000 bolivianos, que esto es alrededor de 4 millones de dólares, que son totales de puros bienes. Confiscaron puros bienes, que en- entre los más contrabandeados fue el maíz, que es el producto más contrabandeado de verdad, y fueron transportados por 8 camiones en horas de trabajo en el Chaco tarijeño y en áreas cercanas. Además de que se contrabandeó cigarrillos en gran cantidad y en gran valor, que fueron un total de $144.678 en un operativo. Disculpa, yo tengo entendido que los cigarrillos ya son contrabando paraguayo, pero sí tienen destino con el país argentino. Sí, aunque no lo creas, querida compañera, la verdad, los cigarros también de producto argentino pasan a Bolivia. Se contrabandea también de Bolivia perdón, de Argentina a Bolivia, no solo Paraguay. Es lo más interesante, porque yo también pensé cuando se contrabandeaban las bebidas, pensé que solamente era Brasil, pero me sorprende cuando también ahora es Argentina que te contrabandea también bebidas alcohólicas de origen argentino. Pero también que hay que saber que se realizaron varias inspecciones, que hubieron alimentos contrabandeados, que estos fueron alrededor de $200.000. Es increíble. Y también como vehículos también fueron contrabandeados. Es otros que son más contrabandeados en Tarija, Argentina, mejor dicho, Argentina, Tarija. Fueron 10 coches y con un valor de $90.000. Esto es casi la cantidad pero más bien se disminuyó de un 56 a un 66% eh, de cantidad de bolivianos en la que ha llegado en el país en un solo mes. Luego está el gestión 2021. En los primeros 6 meses del 2021, el operativo eh, de
Tarija, los primeros 6 meses de enero a junio, lo que más se contrabandeó de Argentina a Bolivia fueron soya, maíz, cereales, frutas, embutidos, carne, leche, enlatados, comida para bebé, papas, cebolla, tomate, zanahoria y muchas más cosas fueron contrabandeadas. Que en un total tuvo en ese momento, en esos 6 meses, comenzando del año 2021, Tarija se comisó en total 27.792.169 de bolivianos. En diciembre se generaron también varias operaciones, en total fueron 23 operaciones en el año 2021 ya finalizando. Se recaudaron 2.737.212 bolivianos, en millones de bolivianos, en mercancías ilegales de vehículos sin documentación, bebidas alcohólicas, en refresco y otros productos ilegales que fueron los principales objetos confiscados de Bolivia a Argentina. En 2021 también, ya finalizando, perdón, voy a alargar un poquito, fue de que las mercancías más importantes llegaron alrededor de 30 millones de bolivianos, que fueron bebidas alcohólicas, un valor de 9 millones de bolivianos, frutos, cereales, plantas medicinales, paja y forraje, con un valor de 4,7 millones de bolivianos, el tabaco con un valor de 2,7 millones de bolivianos y cereales con un valor de alrededor de 2,4 millones de bolivianos. Y eso es lo que se ha contrabandeado en la gestión 2020-2021, antes de que se cree el Plan del Sur. Solamente en Tarija, lo cual es impresionante, la verdad, cómo se contrabandea y qué cosas se contrabandea en esos años, la verdad. Y lo interesante es en los métodos, cómo lo contrabandean, cómo buscan meter producto de manera ilegal. ¿Cómo buscan? Exacto. Cómo buscan la manera de ganar dinero de una manera ilegal y afectando la economía de un país totalmente. También creo que no tenemos más que hablar. Fue interesante ver lo que es el tema del contrabando. ¿O quieres adicionar algo más, compañera? Se podría decir que uno de los factores principales para el contrabando sería el desempleo y la devaluación de la moneda. Si bien recordamos hasta hace poco, la moneda argentina está demasiado barata, está muy devaluada y creo que eso era lo que hacía que tanto producto argentino ingrese a nuestro país, porque al estar demasiado barato, los contrabandistas se hicieron su mercado prácticamente con eso y al no tener empleo han buscado el camino ilegal y la informalidad. Sí, la verdad, una pequeña comparación de los años que han pasado 2021 a 22, 23, que en 2021 hubo menores controles de operativos para poder que se pueda disminuir o controlar mejor lo que es el contrabando. El comienzo del COVID-19, que fue un año eh, que empezó un auge para el contrabando. También la devaluación de la moneda argentina, que esto ayudó que aumente el doble el contrabando por los precios muy bajos, la cual los consumidores, viendo eso, ven un beneficio para ellos mismos. Como dijiste, mayor tasa de desempleo, lo cual es por el trabajo informal e ilegal, haciendo que el mercado haya mayor actividad limpia, es sucia por la razón de que es algo, como se dice, ilegal. También porque en el año 2021 se crearon comandos de lucha contra el contrabando agrícola y otro que también que se llama Fuerza del Sur o Plan del Sur, donde se estaba empezando a crear ese plan que actualmente se utiliza,
que en ese momento recién se puede decir el gobierno se estaba interesando en lo que es el contrabando y en cómo reducir reducir las mercancías y que haya mejor un incremento al país, como gestión 2022-23, otro lado, que aumentó el control en puntos fronterizos, hubo mejor control, ya no hay mucho, desgraciadamente no se va a acabar en su totalidad el contrabando, porque siempre va a haber de una manera contrabandearlo. Luego la crisis económica a nivel mundial empezó a mejorar, ya no hay mucho crisis económica, las crisis económicas que está pasando actualmente en los países Bolivia y Argentina. Luego la devaluación de la moneda argentina y aumenta también el contrabando, pero actualmente en esos momentos, en vez de devaluarse, se estaban empezando ya a aumentar el valor de lo que era la moneda. Ya hay sigue habiendo mayor tasa de desempleo y y ahora actualmente se utiliza el plan del sur, pero empezó desde el año 2022. ¿Qué empezó? ¿Añadir que ya, compañera? No, creo que eso sería todo. Eh, Creo que está claro. Así que Bueno, entonces fue un gusto hablar con usted sobre lo que es el tema del contrabando. esperemos que les haya gustado. Espero que En sí, el exactamente y nos contrabando veamos es en un... claro, en sí el contrabando es un tema extenso y esto es lo más resumido posible que hemos podido hacer. Eh, y hasta la próxima. Espero, exactamente, esperemos que lo valoren nuestro esfuerzo. Gracias. Chao, chao.